¿Te has comprado una depuradora pequeña, la pones en marcha y hace un ruido fuerte y no sale agua o sale muy poca agua? En este vídeo te voy a enseñar cómo purgar de aire y llenar el circuito de manera fácil para que la bomba expulse agua y funcione correctamente. Y en el proceso también te explicaré a cómo limpiar el filtro, cada cuánto es recomendable cambiar estos filtros de papel para estas depuradoras. Hola a todos, bienvenidos al canal. Si estás viendo este vídeo es porque seguramente tienes una depuradora para piscinas pequeñas y no consigues que funcione correctamente. Como es en nuestro caso, estas piscinas pequeñas infantiles no están preparadas para instalar una depuradora. Pero claro, también tienen una medida considerable y bastantes litros de agua para estar tirándolos cada poco tiempo. Así que lo recomendable es hacer una instalación para poder aprovechar esta agua y no desperdiciarla. Estas depuradoras son bastante económicas si pensamos que nos vamos a ahorrar que tener que tirar toda el agua y rellenar la piscina. Pero claro, ocurre que como no están preparadas para ello tenemos un problema, y es hacer las adaptaciones en el tubo para que funcione. Normalmente estas bombitas tienen un tornillo arriba para hacer que salga el aire y así purgarla, pero en estos casos como el que tenemos no funciona bien, ya que lo que hace es absorber, y se nos llena de aire la instalación. Esto ocurre porque la bomba no tiene suficientemente fuerza para succionar el agua y autopurgarse. Normalmente las piscinas que sí están preparadas tienen sus embocaduras y son piscinas más grandes y los tubos normalmente van más arriba. De esta manera se autopurga, haciendo que el agua por peso rellene la instalación y al ponerse en marcha pues la instalación ya está llena y funciona correctamente. Pero cuando los tubos están a nivel, o como es en nuestro caso, que incluso están más altos que la depuradora, ella no tiene fuerza para succionar. Así que lo que vamos a ver es cómo purgar y rellenar el circuito para que funcione correctamente. Y una vez que tengamos el circuito lleno, si no sacamos el tubo de succión del agua, siempre quedará lleno y funcionará cada vez que la pongamos en marcha. Si tienes una piscina donde no tienes los anclajes, como es nuestro caso, lo que hago para que no se salga el tubo es hacerle un doblez y con una brida lo que hago es que aguante haciendo la curva y se queda ya el tubo dentro del agua. Y de esta manera mantendremos el circuito lleno de agua. Y para que la bomba funcione y expulse el agua haciendo que vaya haciendo una recirculación de agua por toda la piscina, hay que purgar de aire toda la instalación. Hay que ayudarla a que esté todo el circuito lleno de agua. Y para ello lo que haremos será llenar con una manguera y agua todo el circuito. La manera más fácil y lo idóneo es que la depuradora esté a un nivel inferior que la piscina. De esta manera el agua por peso se autonivela y se llena sola. Pero muchas veces no podemos colocar esta bomba a un nivel inferior que nuestra piscina, ya que el terreno no nos lo permite. Así que tendremos tanto la piscina como la depuradora al mismo nivel. Y lo que tendremos que hacer es una purga manual para sacar todo el aire del circuito y que quede lleno de agua. Para llenar el circuito de agua y sacar todo el aire lo podremos hacer de dos maneras. La primera es hacerlo solo, sin ayuda de nadie. Cuesta un pelín más, pero se puede lograr sin muchas complicaciones. Es un poquito de maña, digamos. Y lo haremos colocando una manguera en el tubo de succión y llenaremos el circuito. El agua irá entrando y por la parte donde la depuradora expulsa el agua irá saliendo el aire. De esta manera iremos purgando y rellenando el circuito de agua. Una vez que tengamos los tubos llenos de agua, meteremos el tubo de succión dentro de la piscina y ya podremos accionar la bomba para su funcionamiento. Es importante que cuando tengamos la instalación llena de agua, al meter el tubo en la piscina no se nos vacíe y entre aire. La segunda manera que podemos rellenar el circuito es más fácil de realizar, pero es con ayuda de otra persona. Y lo que haremos será abrir la bomba y la dejaremos abierta. Ahí veremos el filtro. Nos prepararemos la tapa con su rosca al lado para que nos sea más fácil una vez que esté lleno el circuito taparlo. Ahora le pediremos la ayuda a la otra persona que tengamos y lo que tendremos que hacer es pedirle que con la mano tape el tubo de succión. De esta manera haremos que haya una especie de tapón, digamos, y el agua no saldrá hacia la piscina, quedará taponado. Una vez que esté taponado el tubo de succión, nosotros con la manguera rellenaremos la depuradora.
Cuando el agua rebose por encima, lo que haremos será tapar la bomba con su tapa. Y sin quitar el tapón que nuestro ayudante está taponando, accionaremos la bomba y en este momento sí retiraremos la mano de la tubería para que empiece a succionar el agua. Y ya tendríamos la bomba depuradora cebada y lista para su uso. Y aquí ahora, mientras no quitemos el tubo de succión de dentro del agua, quedará siempre llena la instalación y podremos parar y encender la bomba a nuestro antojo, sin preocupaciones de que no funcione bien. En este tipo de piscinas, con unos 300 litros de agua, yo la pongo aproximadamente un par de horas al día. Tengo un enchufe inteligente que tengo programado y la depuradora se enciende de 8 de la tarde a 10 de la noche. Como apunte, el cloro también lo coloco en ese momento. Una pastilla en la boya durante las 2 horas que funciona la depuradora y luego lo retiro. Pero esto del cloro depende. Tendrás que ir midiendo el cloro para no pasarte y todo depende del sol que le dé a la piscina, si la tienes tapada o el uso que le estés dando. Así que con el cloro te recomiendo que tú mismo vayas haciendo pruebas para no tener exceso de cloro. Es importante que ambos tubos estén sumergidos en el agua. De esta manera, siempre que el circuito esté lleno, no se vaciará. Yo lo tengo en el exterior, de esta manera, porque me gusta escuchar el agua mientras estás descansando por la zona. Si estás sentado tomándote algo, la depuradora está en marcha y siempre se escucha un sonido agradable al escuchar caer el agua. Pero sí que es mejor tener el tubo dentro del agua. Y podemos hacerlo con la misma función que con el que succiona, doblarlo un poco y colocarle una brida. De esta manera conseguiremos tener los 2 tubos dentro del agua sin que molesten demasiado. Para limpiar el filtro lo suelo limpiar una vez a la semana y lo limpio con la manguera y agua a presión, quitando toda la porquería y pelos que atrapa el filtro. Y después, más o menos, al mes lo que hago es cambiar el filtro por uno nuevo, ya que estos no son demasiado caros. En la descripción te dejaré todo lo usado en este vídeo. Pero cada vez que limpio el filtro o cambio el filtro, hay que volver a purgar la depuradora, ya que al abrir entra aire y perderemos toda el agua que queda en la instalación, ya que vuelve a la piscina. Es un proceso que con la manguera se hace bastante rápido, ya que una vez que lo haces un par de veces le coges el truquillo, pero sí que es verdad que al no ser una piscina preparada para ello, tienes estos impedimentos. Pero sí que es verdad que aunque tengas estos impedimentos, al tener una depuradora ahorras mucho en no tener que vaciar la piscina cada cierto tiempo. Y esto es todo, espero que te sirva de ayuda. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. No olvides a suscribirte. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.